Y compartir pantalla en un momento. Al compartir pantalla pierdo visión del chat. Así que si me quieren hacer una consulta durante la exposición, abro su micrófono nomás y me consultan. Me dicen su nombre nomás también, por favor, porque pierdo visión de quién es la persona que me está hablando. Ok, entonces habíamos quedado y habíamos estado revisando predicción, método con predicción del error, que termina siendo un funcional en términos de la estructura óptima de predicción a un paso o a más pasos, y el resultado de eso, una vez que ya hemos identificado la estructura de predicción óptima, genérica, acá reemplazada en términos de G y H, hacemos una búsqueda del estimado ahora del funcional en términos directamente del parámetro teta para encontrar teta sombrero, y eso resulta dado que este es el funcional, que es la minimización del error de predicción al cuadrático, en vez del error de estimación cuadrático como en el caso de mínimos cuadrados, el resultado es una minimización no lineal del parámetro teta. Y eso lo hace más difícil, no es imposible y no es horrible, pero es un costo mayor que en el caso de mínimos cuadrados, que es un funcional lineal en teta. Y por lo tanto, bueno, el funcional no es lineal, el funcional es cuadrático, pero la estructura de explicación es lineal en teta. Y en este caso la estructura de explicación no es lineal en teta. Por lo tanto, el resultado es un funcional que al minimizarlo tengo que aplicar, por ejemplo, algoritmos de convergencia como algoritmos que pudieran hasta no converger, como el caso del método de Newton. Por ejemplo, suponer que hessiano es no singular, por lo tanto tiene que ser un funcional que acepte una segunda derivada no cero en términos del parámetro teta. Tiene que existir la segunda derivada en teta del funcional para que su inversa exista, porque cuando si es cero o matriz cero, si fuera más de una componente del parámetro teta, me resultaría en una inversa singular, no existiría. Y por lo tanto no podría utilizar el método de Newton. Y tiene todos los bemoles de una optimización no lineal. Eso significa de que es dependiente del punto inicial de la optimización, en este caso la minimización para contraste de sombrero, es sujeto a posiblemente caer en mínimos locales en vez de caer en mínimos globales, la existencia de varios mínimos, etcétera, etcétera. Pero eso expande todos los días en términos de optimización no lineal, en este caso específicamente aplicada para identificación en el contexto de predicción, de métodos de predicción del error. Ahora, otro acercamiento, y esto lo mostramos, bueno, predicción del error y máxima verosimilitud, y finalmente este capítulo son más bien para mostrar las vistas disponibles una vez que aceptamos y aceptamos nuestro interés con respecto a identificación. Es decir, mínimo cuadrado es como el PID. Yo insisto en esa metáfora, en una metáfora, por favor. No, mínimo cuadrado no es PID, pero mínimo cuadrado es como el PID. O sea, es muy útil, es muy común y sirve para muchas cosas, pero no lo es todo. ¿Sí? Entonces, en este capítulo lo que estamos viendo es qué hay más allá de mínimos cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo podríamos enmarcar el problema de identificación? ¿Qué supuestos podríamos modificar? ¿Qué cosas podría suceder como para que decida no usar mínimos cuadrados? Y si decido no usar mínimos cuadrados por alguna razón justificada, por ejemplo, en el caso anterior, porque estoy más interesado en usar el modelo como una predicción, por lo tanto, la capacidad de predicción del modelo tiene que ser buena de partida. Y quiero considerar ese aspecto de calidad de la predicción desde un comienzo que mínimo cuadrado no me permite hacer. Por lo tanto, trabajo, por ejemplo, con un método de predicción del error. Y la otra opción que queremos conversar acá muy brevemente, y estaba revisando un poquito antes de empezar la clase, hay material en el libro base, en la bibliografía básica del Norton, en la sección 6.4. Ahí puede ver la versión del Norton de máxima verosimilitud. Aquí estamos hablando de 4 láminas, así que es un resumen del resumen del resumen. Pero la idea fundamental, intentando hacerlo bien, digamos, traspasar la información de este otro algoritmo de identificación de parámetros distinto a mínimos cuadrados, una alternativa a mínimos cuadrados para identificación de parámetros que se llama máxima verosimilitud, como efectivamente como una opción más de la AVER. Y por supuesto, todas estas opciones más, así como podríamos tener un control MPC, como podría tener un control
LQR o control H2, son todas versiones que son en principio más complicadas que la versión base, en el caso de control PID, en el caso de mínimos cuadrados, en el caso de identificación mínimos cuadrados. Entonces, todas estas versiones, como pueden ver, tanto PEM como vamos a ver ahora, máxima verosimilitud, y otras más que pudieran haber y que le pudieran interesar a usted y averiguar a usted por su propia cuenta, considerando que esto es un ramo de identificación 101, este es el primer acercamiento de identificación y de aquí para arriba. Así que cualquier cosa más que usted pueda encontrar, si prende y si tienen requerimientos y mayor interés en identificación, que van a seguramente encontrar, va a ser más complicado que mínimos cuadrados. ¿Sí? Y por supuesto, el hecho de que sea más complicado no significa que no, entonces no lo voy a usar, sino que, ok, si va a ser más complicado, entonces ¿cuál es la ganancia? ¿Sí? ¿Cuál es el aspecto que está tomando en cuenta que justifique su complicación mayor con respecto a mínimos cuadrados? Que justamente al justificar su complicación mayor sea realmente la ventaja a considerar cuando usar ese otro algoritmo de identificación en vez de mínimos cuadrados. ¿Sí? Como lo mencionaba recién, en caso de que mi interés es fundamentalmente en predicción del modelo, entonces podría inclinarme más para un método PEM que para mínimos cuadrados. Máxima verosimilitud extiende la idea, es por lo menos mi interpretación, extiende la idea al hecho de aceptar que mis mediciones son estocásticas, que todo este entramado es estocástico, básicamente, que no es determinista, y que por lo tanto detrás de ello hay distribuciones, hay distribuciones probabilísticas. ¿Sí? Y si hay distribuciones probabilísticas, que nosotros ya a mínimos cuadrados las aceptamos en la unidad anterior, es decir, nuestras mediciones podrían ser estadísticas estocásticas por el ruido de medición sumado, o incluso cuando la medición de salida entra dentro de la matriz de regresores phi. Entonces, hasta nuestros regresores podrían ser estocásticos. Y vimos entonces que para cuantificar la característica estocástica de la salida o de la matriz de regresores mínimos cuadrados, caían bien la definición de básicamente primer momento y segundo momento del estimado teta sombrero, que ahora sería estocástico, por herencia de la estocacidad, de la probabilidad inferida de la salida de la matriz de regresores. O sea, el teta sombrero también tendría una distribución. Y en el análisis de mínimos cuadrados para teta sombrero nos quedamos con el primer momento, el sesgo, y nos quedamos con el segundo momento, la covarianza del error del estimado. Básicamente se puede interpretar de esa manera. Y el resultado de eso entonces es que con dos momentos pudimos ponerle atajo al relajar el supuesto de que las mediciones no fueran estocásticas. Ahora, aceptando que las mediciones pudieran ser estocásticas y que los regresores como combinación de mediciones también pudieran ser estocásticos, en mínimos cuadrados nos bastó, entre comillas, con la noción de primer momento y segundo momento de probabilidades del estimado teta sombrero, llamándole seco el primero, utilizando eso en el seco en el primer caso, en el primer momento, y para el segundo momento utilizándolo en la covarianza del estimado, y eso se transformaron en lo que podría en principio considerarse como un problema. Las cosas ahora son estocásticas en vez de ser deterministas, esto es más difícil. Se transformaron en una oportunidad, en dos varas para medir la calidad de mi estimado teta sombrero. Si tiene sesgo, si no tiene sesgo, es preferible que no tenga sesgo que tenga sesgo. Que sea insesgado es mejor a que sea sesgado, y la buena noticia es que mínimo cuadrado es insesgado en la medida en que es insesgado de partida, y la covarianza del estimado mínimo cuadrado decrece en la medida que tenga más datos. ¿Sí? Esa es la otra muy buena noticia. Entonces, lo que era un problema se transformó en una oportunidad de calificar la bondad de mínimos cuadrados. El resultado es que mínimo cuadrado es muy bueno en ambas nociones. Ya era óptimo como minimización funcional, y ahora resulta que es insesgado y la covarianza del estimado de mínimos cuadrados se reduce en la medida que yo tenga más datos. ¿Sí? Y por lo tanto ahí queda la intuición del mensaje de base, regla base, que entre más datos pueda tener, mejor. ¿Sí? No escatimen en datos que puedan obtener. Entonces, máxima verosimilitud, ahora para entrar en esto, lo que hace de alguna manera es decir, bueno, pero en mi interpretación, ¿por qué solo fijarnos en el primer momento y en el segundo momento? ¿Por qué no aceptar completamente el hecho de que esto es probabilidades y que esto es un proceso estocástico, y por lo tanto trabajar con la distribución de probabilidad completa?
¿sí? Entonces, eso es lo que hace básicamente máxima verosimilitud. Dice, supongamos que tengo un conjunto de observaciones que tienen densidad de probabilidad normal con varianza sigma cuadrado y la media desconocida, ¿sí? No conocemos el epsilon de i que aparece ahí, ¿sí? Y el epsilon de i es la media, perdón, el epsilon de i es la muestra. Y es también el promedio. Y teta es el valor que estoy buscando. Entonces, tengo una distribución normal de las mediciones y la probabilidad de que un valor particular se observe, que está en el intervalo entre A y B, dado que es no normal, es simplemente la integral de la función de densidad de probabilidades entre el valor A y el evento A y el evento B, como aparece ahí. ¿Sí? Entonces, la densidad se puede interpretar como una medida de similitud para un valor particular. Cuando P es grande, en una densidad de XY, entonces esperamos encontrar muchas muestras de la población con valores cercanos a XY. ¿Sí? Es como razonable pensarlo de esa manera. ¿Sí? Para los que están medio flacos en probabilidades, como les insisto, vayan por favor a revisar el libro de probabilidades que le aconsejé, que es el Meyer de probabilidad de aplicación estadística. Que tengo acá al lado, finalmente lo encontré. Y por lo tanto, la idea es maximizar la densidad de probabilidades condicionales con respecto a teta. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo, tengo una muestra epsilon de i. Esas muestras epsilon de i se originaron porque detrás de ella hay un parámetro, hay un vector de parámetros teta que entrando a la estructura del modelo que se propone, justificaron esa medición que yo estoy observando. Entonces nosotros queremos, en máxima verosimilitud, primero planteamos que la muestra que nosotros recibimos es estocástica y está distribuida en forma normal, dado el vector de parámetros que yo no conozco. El teta yo no lo conozco, es mi perilla. ¿Sí? Hay un valor que yo quiero ajustar para poder justificar el hecho de que observé epsilon sub i. ¿Sí? Y eso lo hacemos a través de una distribución condicional y decimos que esta distribución condicional es la medición condicionada al vector de parámetros que está, entre comillas, escondido detrás. Y proponemos que esa o máxima verosimilitud propone que esa distribución condicional de la medición, dado el vector de parámetros que verdaderamente está escondido detrás, es normal. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay un supuesto que sea normal. ¿Y por qué no es otro tipo de distribución? Porque máxima verosimilitud trabaja con normalidad. Y no es un mal supuesto detrás del teorema del límite central. O sea, si podrían ser no normales, pero muchos efectos estocásticos sumados que resultan de la medición se transforman en una normal, básicamente. ¿Sí? Entonces, ese es el supuesto detrás de asumir que las mediciones que yo obtengo condicionadas al parámetro son efectivamente normales. Es un supuesto, puede ser verdad o no, digamos, pero a posteriori se prueba que en general funciona bastante bien. Y lo otro es el hecho de que estoy asumiendo que mis mediciones son estocásticas, nada, y no solo en el primer momento o en el segundo momento, sino que no solo en la esperanza y la varianza, sino que en una PDF completa, en una densidad de función de probabilidades, en este caso la curva completa. ¿Sí? Bien, este es el telón de fondo, así que ahí va una lámina de 4. Vamos a la segunda lámina. Entonces, si aceptamos que esa es nuestra situación, entonces lo que hacemos, ahí probablemente ya cometí un error. Lo que hacemos es definir un funcional. Aquí toda la cosa, no queremos perder esa característica que tuvimos en mínimos cuadrados y que tuvimos en PEM, de que cualquiera que sea el teta sombrero que yo obtengo, ese teta sombrero sea resultado de una optimización. Es una buena idea, entonces sigamos haciéndolo. ¿Sí? Incluso si el punto de partida no es el mismo que mínimos cuadrados. En este caso, el punto de partida es una densidad de función de probabilidad normal, un punto de partida bastante distinto. El punto de partida de mínimo cuadrado de phi por teta. Aquí estamos hablando de que hay una PDF que explica las mediciones epsilon sub i, que sería mi i sub i, ¿sí? Mi y, y condicional al vector de parámetros teta, pero entonces necesito un funcional. Si quiero hacer una optimización, necesito un funcional a minimizar, a optimizar en principio y normalmente una minimización. Entonces definimos como funcional el L cursiva que aparece acá, que va a ser una función tanto de las mediciones que yo recibo epsilon como del vector de parámetros teta, en el cual yo quiero minimizar después. Entonces, se propone máxima verosimilitud que ese funcional sea menos logaritmo de la densidad de función de probabilidades anterior. ¿Sí? Y ahí probablemente un pequeño error porque ese P de epsilon, teta debería ser epsilon dado teta. Así que también lo voy a arreglar. Voy a andar acá inmediatamente. Increíble que después de tanto tiempo todavía encuentro
detalles. Ok, entonces, y uno me parece que es raro, ¿por qué el logaritmo? ¿Quién se le habría ocurrido hacer menos logaritmos de una función, de una densidad de función de probabilidades? Pero como la densidad de función de probabilidades que se asume no es cualquiera, sino que no normal, entonces aplicarle el logaritmo, y este es el logaritmo natural, entonces es súper natural, valga la redundancia, es súper natural, porque este es un exponencial, entonces la exponencial es complicada, y si la exponencial es complicada, entre comillas, trato de echármela al bolsillo, una forma fácil de hacerlo es aplicando el logaritmo, porque el logaritmo de exponencial se cancelan unas con otras, ¿sí? El logaritmo natural es la inversa de la exponencial. Por lo tanto, cuando aplico el logaritmo natural, en el supuesto de que esta probabilidad de densidad de función de probabilidad es condicional de la medición dado el vector de parámetros θ, insisto, aquí no hay una coma, aquí hay un condicional a θ, entonces simplemente ahí donde está ese p, reemplazo esta expresión de acá, ¿sí? Y cuando reemplazo esta expresión de acá, aplicando correctamente el logaritmo, me aparece la segunda línea, ¿sí? Y la segunda línea, como es simplemente reemplazo de p, es exactamente el mismo funcional propuesto. Y en el funcional propuesto, decimos que el funcional propuesto, sugiere acá que el funcional propuesto es función de las mediciones y es función del vector θ. Todo lo demás es conocido constante, ¿sí? Porque si no sería un parámetro independiente del funcional L cursiva. Estaría declarado y no está declarado. Entonces, el n no es un valor conocido, porque si no estaría declarada como variable independiente acá dentro del argumento del L cursivo. Así que lo asumimos como conocido. El pi, el número pi nomás, el sigma cuadrado es la varianza de las distribuciones de las mediciones, eso se asume conocida. Así que este número que aparece acá, que básicamente es un número, porque no es función de las variables independientes del argumento del recursivo epsilon y θ, es menos n medio logaritmo natural de 2pi por sigma cuadrado. Entonces, esto es un número, ¿sí? Esto es un número, como decir, menos 5, ¿sí? Y como es menos 5, no cambia en absoluto el mínimo, ¿sí? Es simplemente un piso que sube o baja nomás. Y en el otro lado, lo que obtenemos al abarcar el logaritmo de una distribución de densidad de función de probabilidades normal es simplemente el resultado de un medio por la sumatoria de esta expresión que está acá, ¿sí? Y si este es un número fijo, que cuando yo quiera optimizar al derivarlo se va a hacer cero, porque no es función ni de epsilon ni de θ. Y acá yo tengo el epsilon y tengo el θ, ¿sí? Esto es básicamente la medición menos el θ, ¿sí? En el supuesto de que efectivamente en el supuesto de que el, es un funcional nuevamente tanto en epsilon como en θ al cuadrado. Y es la diferencia entre epsilon y θ. O sea, esto es muy parecido a mínimos cuadrados, ¿sí? Es una optimización, es un funcional óptimo, es un funcional convexo, porque está elevado al cuadrado. Tiene un medio adelante, estratégicamente, porque cuando derivemos, este 2 va a bajar y se va a cancelar. Y cuando derivemos en θ, no va a ser muy distinto a los pasos de optimización que hicimos para mínimos cuadrados. Efectivamente, veámoslo para el caso de ARMA, para sentar un poco más de línea y tratar de hacer más Profe, claridad. ¿Sí? ¿Quién me habla? Roberto, Roberto. una consulta, lo que pasa es que me perdí un poco. ¿Ese teta sigue siendo lo mismo, para el mismo caso en ese que tiene que I es igual a phi por teta más b? ¿El teta es ese mismo teta o ya pasa a ser otro, como estamos trabajando con densidad de... El θ siempre es un vector de parámetros. La única duda es que a veces trabajamos con phi con θ, phi por θ, y estamos subiendo entonces de que lo que pasa es que tenemos θ y tenemos la estructura del modelo, ¿sí? Y las dos cosas me entregan el Y estimado que yo considero tener, ¿sí? Ah, aquí, por ejemplo, en el caso puedes ver, creo que ayuda simplemente a seguir adelante para contestar tu pregunta. En el caso que estamos viendo ahora, en el ejemplo que sigue ahora con máxima verosimilitud, asume una estructura ARMA, ¿sí? Y se supone que si yo tengo una estructura ARMA, debiera poder describir los datos medidos como un phi por θ más b, ¿sí? Entonces, anda a ver, por ejemplo, al comienzo qué era una estructura ARMA y ve si puede reconstruir una matriz de regresores por un vector de parámetros θ, tal cual phi por θ, y un ruido b y obtener el y, ¿sí? Entonces, yo podría tener un f de θ, el máxima verosimilitud se puede extender a estructura de modelo. Siempre tengo un θ. El θ solo no es el modelo. El θ tiene que operar, tiene que ser, el modelo es una función de θ. En mínimos cuadrados,
la función de teta, que es el modelo, el f de teta que explica el modelo, es phi por teta. Es una expresión, un f lineal, ¿sí? Pero yo podría tener un f de teta modelo que explica los datos que yo observo, que no sea lineal. Podría ser un seno de teta, ¿sí? O podría ser ¿cómo se llama esto? Como le gustan las redes neuronales, podría ser ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama esta función que satura para arriba y para abajo? Se me olvidó, pero podría ser las funciones de peso que se usan en neuronas para redes neuronales, y eso podría ser el f de teta, y ese f de teta va a ser no lineal. Es las cosas que me quiero pegar. Entonces, aquí esto, básicamente, este término de acá, podría ser no necesariamente phi por teta. Yo podría tener, a ver si lo podemos hacer por este lado mejor. Yo podría tener que y es phi por teta más b, y este es el modelo, ¿sí? Pero el modelo son dos cosas entonces. El modelo es una f de teta, y en este caso particular el modelo es un phi multiplicado por teta, pero yo podría tener una f de teta alternativa y ser seno de teta, ¿sí? O ¿cómo se llama esa función? Ya me quedé pegado. Neural networks. ¿Qué me sugiere acá? Que es una variante del on-off a una función logística de activación, la que tengo acá a la derecha, ¿sí? Y esa curva, por supuesto, es no lineal, ¿sí? Y, por ejemplo, claro, aquí tiene varias opciones no lineales. Y máxima verosimilitud no le hace problema. Máxima verosimilitud también se puede extender para situaciones no lineales en los parámetros. Pero aquí la exposición inicial es para alinear los parámetros, y con la idea extra del hecho de suponer que las mediciones que yo estoy obteniendo, cosa que no hicimos en el mismo cuadrado, las mediciones que yo estoy obteniendo tienen una densidad de función de probabilidades en particular normal, ¿sí? Entonces, veamos simplemente cómo se ve ahora. O sea, el phi de teta es para entender, digamos, ¿sí? Y en general se puede hacer. Y veamos cómo queda, ¿sí? Entonces, yo tengo el epsilon son mis mediciones, y pueden ver ahí que aquí tengo el epsilon hizo mis mediciones, y aquí las reemplazo por las mediciones. Aquí básicamente el y y el epsilon son lo mismo, ¿sí? Entonces, simplemente donde decía epsilon, acá decía epsilon, ¿sí? Acá lo reemplazo simplemente, ¿sí? Y lo reemplazo y le pongo y básicamente, ¿sí? Entonces, cuando esta es la densidad de función de probabilidades, ¿sí? Y después la reemplazo en el funcional y obtengo entonces esta expresión. Y como puedo ver acá, básicamente estoy obteniendo esta expresión, y nuevamente este es un valor constante, ¿sí? Y esto es un valor cuadrático en función de las mediciones y en función de perdón. Aquí tengo que revisar un poco. Sí. Veamos qué cambió acá, ¿sí? Lo que está cambiando acá es que básicamente lo que estamos, ajá, sí. Fíjese acá, yo dije, ok, el y es básicamente epsilon y lo estamos reemplazando, pero aquí había teta y aquí hay phi por teta, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo acá es ya, ahora me acordé porque tengo epsilon. Perdón. Aquí cuando dice observación, en realidad estos son los residuos, ¿sí? Perdón, estas son las observaciones, pero está haciendo observaciones menos la estructura propuesta. Entonces, fíjate que acá, cuando hace i barra menos phi por teta, ¿sí?
si la explicación del I es phi por teta más B, o sea, si la explicación es phi por teta y tiene el ruido sumado, entonces cuando yo reemplazo el I, me queda phi por teta más B menos phi por teta. Se me cancelan eso y me queda eso básicamente. ¿Sí? Entonces, cuando estamos reemplazando una estructura phi por teta más B en el Y, le estamos restando, no le estamos restando teta, no le estamos restando el vector de parámetros sueltos, sino que le estamos restando la explicación, le estamos restando el modelo propuesto, phi por teta. Entonces, y menos phi por teta son los residuos. ¿Sí? Estos son los residuos, que es básicamente, tú mismo creo que me estabas preguntando, es básicamente lo medido menos lo explicado, ¿sí? Y como está elevado al cuadrado, da lo mismo si lo medido menos lo explicado o lo explicado menos lo medido, ¿sí? Porque va a quedar al cuadrado. Y por lo tanto, ahora se entiende por qué por qué máxima verosimilitud tiene una PDF normal, porque lo que está planteando es que los residuos tienen una PDF normal. Y estos son los residuos, ¿sí? Porque eso es lo que está restando en el argumento de arriba. Por lo tanto, esto significa que efectivamente esto está ok. Esto es una condición de validación bien natural que uno verifica, digamos, de que una vez que yo propongo una estructura y su identificación, hago la diferencia entre lo observado y lo explicado por mi modelo, para datos que no hayan sido de la optimización, y veo si esa diferencia se comporta de forma normal. Si se comporta en forma normal, quiere decir que capturé toda la estructura que había en las mediciones. ¿Sí? Si no se comporta de forma normal, quiere decir que me falta estructura por identificar. ¿Sí? Así que naturalmente lo que está haciendo máxima verosimilitud es testear desde un comienzo que mi residuo sea normal, a partir del supuesto que mi residuo sea normal. Entonces, con eso, básicamente tengo un funcional y ahora lo minimizamos. Y estos son los pasos a minimizar. Lo minimizamos en teta y aquí también lo minimiza en sigma. ¿Sí? Así que ahí también habría un aspecto a considerar de que el sigma en realidad faltaría como argumento independiente acá. Entonces, deriva en teta y dado este funcional yo puedo matemáticamente verificar si al derivar en teta yo obtengo esta expresión de acá. Pero si yo derivo en teta, entonces esto es lo mismo que mínimos cuadrados. Si yo derivo en teta, esto es lo mismo que mínimos cuadrados, por lo tanto, la primera derivada en teta del funcional coincide con mínimos cuadrados. Solamente el término constante, el 1/2 se desaparece, ¿sí? Porque está estratégicamente ahí para el cuadrado. Pero tengo un sigma cuadrado que no tenía mínimos cuadrados, que es la varianza del ruido de medición, ¿sí? Y de hecho, de alguna manera, si bien es cierto, aquí faltó como argumento de dependencia del funcional, ¿sí? Declarado, tiene sentido que no lo conozca y asumo que no lo conozco porque estoy derivando ahora en sigma. Sigma ahora, la derivación estándar debe ser la varianza sigma cuadrado. Porque es característica del ruido B y del ruido B yo no lo conozco en principio. Por lo tanto, aquí lo que veo es que si yo derivo en teta, lo que estoy viendo es mínimos cuadrados con un sopesamiento, ¿sí? Con sopesamiento de la varianza. Pero esto da lo mismo, porque como lo hago igual a 0, aunque yo no lo conozca, el sigma cuadrado se me va, ¿sí? Mientras que si yo derivo en sigma, verifiquen las matemáticas, si yo derivo en sigma funcional, obtengo esta expresión de acá, ¿sí? Y le igual a 0. Entonces, nada nuevo excepto por este sigma cuadrado. Entonces, de la segunda ecuación, yo puedo despejar el sigma cuadrado y obtengo esta expresión de acá, ¿sí? Por lo tanto, acá obtengo un estimado de la varianza del ruido B, ¿sí? Y fíjate que la definición, así como termina apareciendo, ¿sí? Y como es un funcional cuadrático, derivo una vez nomás y lo que obtengo es el mínimo. Él es 1 sobre... perdón. ¿Qué era el M? Ya me perdí ya. El M está acá y el número de datos. Tengo que arreglar el M. El M, el N, básicamente, sí. Ya, otra más para la lista. Lámina 9 de 12 a M. El número de datos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es básicamente
La varianza muestral de los residuos. ¿Sí? Este M en realidad es el N. ¿Sí? Así que estamos haciendo simultáneamente, está resultando ser simultáneamente para la estructura phi por teta más b, está resultando ser simultáneamente la estimación de la varianza del ruido con los datos disponibles como una varianza muestral. Esta es la varianza muestral en función de las muestras. ¿De qué cosa? De los residuos al cuadrado. ¿Sí? I sombrero menos I, sombrero menos I. O I menos I sombrero, como está al cuadrado, da lo mismo. ¿Sí? Y este M es lo mismo que el N, así que estamos ponderando por todos los datos, y esto es lo que hemos mostrado en su momento como varianza muestral. Así que esto se transforma, aquí faltaría un sombrero, ahora ya no es sigma cuadrado, sino que es un sigma cuadrado sombrero, resultado de la optimización. Es un número fijo ahora, ¿sí? Sigma cuadrado era una perilla, ahora es un número fijo. Y el teta sombrero lo obtengo entonces de la primera ecuación. Ok, nuevamente para sentar un ejemplo en Armax, suponemos entonces que tengo esta explicación de acá en Z como suma de dos variables aleatorias, cada una con distribución normal, entonces Z también es normal. Estamos haciendo una mezcla de variables instrumental con máxima verosimilitud. Tenemos la covarianza de la medición en Z, obtenemos este resultado y por lo tanto suponemos entonces que la distribución de las mediciones Z está dada por una distribución normal en la cual tengo su varianza en la expresión que aparece acá. Y con eso estamos listos para aplicar mínimo cuadrado. Perdón, mínimo cuadrado, máxima verosimilitud. Este es el funcional, ¿sí? Y el resultado entonces es que el funcional es un problema de optimización no lineal. Por lo tanto, tenemos que suponer que el hessiano es no singular y aplicar entonces el método de Newton nuevamente. Y tiene los mismos percances de un método no lineal de convergencia, en que puedo caer en un mínimo local o que puedo tener condiciones iniciales, parte de condiciones iniciales distintas y llego a valores de parámetro estimados distintos. Por lo tanto, tengo que probar en varios valores y ver cuál de ellos me da entonces el mínimo del funcional. Bien, entonces el mensaje de máxima verosimilitud es que coincide en situaciones con mínimos cuadrados cuando tengo una estructura de phi por teta y en el argumento de que lo que estamos considerando con una distribución normal, que el punto de partida de máxima verosimilitud es que los residuos sean normales, ¿sí? Pero puede trabajar con estructuras que no necesariamente sean lineales. Aquí las mostramos como lineales, phi por teta, pero puede ser un f de teta. Y ahí se transforma inmediatamente, entonces ya no lo era en este caso, se transforma inmediatamente en un problema de estimación, de identificación no lineal, por lo tanto entra este método de Newton que mostramos acá. Y como pueden ver, el funcional es distinto. El funcional no es directamente el error cuadrático, es en el supuesto de que el error de estimación es distribuido en forma normal y modifica el funcional para aceptar esa PDF, pero de tal manera astutamente de que el resultado sea también un funcional que sea, iba a decir agradable, pero que sea un funcional que sea astuto tener como funcional para minimizar, o sea, un funcional cuadrático o convexo, que me asegure entonces que cuando yo haga la derivada lo que obtenga sea directamente el mínimo, ¿sí? Y efectivamente, en el supuesto de una PDF normal, ese funcional que hace esa pega es el propuesto menos logaritmo de la distribución de densidad. ¿Sí? Pareciera ser una elección muy alambicada al comienzo, pero resulta ser la elección astuta para obtener entonces un funcional que que tenga las propiedades que son interesantes, que tenga un funcional como base de una optimización. Eso quiere decir básicamente que sea cuadrático y que sea convexo, y normalmente eso con que sea cuadrático es suficiente. Y cae de vuelta, en algunos casos particulares, cae de vuelta como solución a la de mínimos cuadrados, en el reemplazo de la f de teta general como estructura por un phi de teta.
Bien, eso es lo que quería mostrarle. Quería mostrarle el hecho de que ustedes pueden, que hay alternativa a mínimos cuadrados. Con el ejemplo de máxima verosimilitud, no me he explayado para nada en absoluto. De hecho, una de las primeras cosas que podrían hacer, a Wikipedia la gente le tiene resistencia, pero, y no digo yo que sea su única fuente de conocimiento, digamos, y que la acepten como verdad. Pero, por ejemplo, la primera cosa que puedo hacer es meterme y buscar máxima verosimilitud, en inglés maximum likelihood, y aquí inmediatamente lo junta con estimation, y aquí tienen para leer, para decir, oye, esto puro no lo entendí nada, esto, veamos otra explicación distinta, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente tienen el funcional, tiene un funcional que es un funcional que depende de las mediciones y el parámetro teta, tienen el estimado resultado de maximizar el funcional, o no, minimizar el funcional propuesto. Aquí lo hacen en distintas componentes, si tiene distintas componentes, le queda una matriz. ¿Para dónde vamos? Acá entonces propone finalmente el funcional, tiene propiedades de consistencia, eficiencia, quiere decir que el máximo de verosimilitud converge al valor verdadero en probabilidad. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá, tiene un palet, todo lo que quieran, y varianza. Cuando el estimado es una función del parámetro, simplemente la función del parámetro estimado, y tiene mucho más acá, ¿sí? Se relaciona con inferencia bayesiana, que no hemos metido, aplicación, estimación, bias, por eso a la gente le gusta mucho también. Puede ser en discreta, continua, ahí aparece la normal, aparece la función que se propone, aparece el funcional, derivamos y obtenemos entonces el estimado, ¿sí? Aquí es básicamente el mismo ejemplo que estábamos tratando de resolver al comienzo. No sé si lo he retomado de acá, ¿no? Debe ser un ejemplo común nomás. Acá estamos derivando en sigma. Acá me faltó el sombrero que... Aquí lo tiene el sombrero que a mí me faltó. Lo lamento. Ok, y aquí entonces tenemos esto. Aquí tenemos esta frase. La máxima verosimilitud se puede saber que es lo mismo, be the same for more generally square, even for non-linearly square. This is often used in terminal likelihood-based expression. Entonces, puede interpretarse como una extensión de mínimos cuadrados, ¿sí? Ok. Se los dejo para entretención, para que lo pueda considerar como una entretención. Busque material, pero es básicamente una extensión de mínimos cuadrados, ¿sí? ¿Y cuál es la extensión? El hecho de trabajar explícitamente con el supuesto de decir, bueno, si es un supuesto, entonces, mejor dicho, si es una cosa que nosotros verificamos validación, que nuestros residuos sean distribuidos en forma normal, entonces, en vez de ser un supuesto, trabajémoslo como el punto de partida. ¿Sí? Trabajémoslo como punto de partida y trabajándolo como punto de partida, lo que intenta cuando lo trabajo como punto de partida es que aparezca en el funcional. Y si aparece en el funcional, lo estamos de alguna manera tratando de forzar desde un comienzo, ¿sí? Y por lo tanto, estamos forzando desde un comienzo lo que en mínimos cuadrados es el supuesto final, el de verificar, digamos, efectivamente te resultaron los residuos normales, porque si no, entonces hay que volver a empezar con mínimos cuadrados, mientras que aquí parte del hecho de que los residuos son normales y trata de encontrar entonces la mejor explicación que hace que esos residuos sean normales, ¿sí? Ahora, dada la estructura que uno propone, dado el phi que uno propone, puede ser que no tenga suficiente espacio de maniobra al funcional como para realmente hacerlo los blancos, pero dado el phi que tú le diste, hizo lo mejor para, a través del teta, hacer que esos residuos resultantes tuvieran una distribución normal. Eso básicamente. No sé si habrá alguna consulta. Profe, yo tengo una consulta, pero con respecto a la tarea. Cuéntame, ¿con quién estoy hablando? Con Nicolás. Es más Cuéntame, que nada Nicolás. como estaba tratando de hacer una extensión de la pregunta 1, de agregándole un ruido adicional a la Ya. salida, para ver como cuál de los dos métodos era mejor. Y ¿Cuál de los me dos? cuesta como, o sea, con 6.000 muestras o con 5.000 muestras. Ok. Después del mismo método, pero con cantidad de datos. Ya. Claro, claro. Mm. Y estaba teniendo problemas para ver como cuál método en sí era mejor, por lo que estaba viendo las matrices de covarianza. Supone que la matriz de covarianza Claro. que sea menor va a ser el mejor estimado. O el seco.
las dos. Son dos varas de medición. Sí. Claro. Y Am, mi problema es como ver cuál matriz es menor. Entonces, por lo que encontré en el libro, decía que ujú, si al hacer la resta de las dos matrices de covarianza ujú, y la matriz resultante le sacaba los valores propios y eso eran todos positivos, significa que el segundo método, el que le resté al ujú, primero, ujú. era mejor. Sí. Y lo que obtuve, ujú. lo que obtuve fue que los valores propios, algunos me daban positivos y algunos negativos. Entonces, ¿qué se puede inferir de eso? Eh, que no se puede decir nada concretamente, Nicolás. Ah, o sea, ninguno de los dos casos es mejor que el otro. Claro, entonces volvamos un paso atrás. Hagámonos la siguiente pregunta. O hagamos el siguiente razonamiento. En un caso, los datos totales son 6.000, pero en un subcaso te pide, trabaja con los últimos 5.000 nomás. ¿Sí? Lo cual, a esta altura de la conversación que hemos estado teniendo, ¿sí? Y las tareas son como para, el distinto que alguien te lo diga a que tú realmente lo hagas, digamos. El hecho de que es como antinatural trabajar. Si alguien te dice, detrás de esta cortina tiene 6.000 datos y detrás de esta cortina tiene 5.000 datos y usted está haciendo mínimos cuadrados, usted elige siempre 6.000 datos. 6.000 datos es mejor que 5.000 datos. Y mínimos cuadrados, entre más datos, mejor. O sea, la elección natural para mínimos cuadrados debiera ser, y para rectificación en general, debiera ser dado que 6.000 es siempre mejor que 5.000, y 7.000 es mejor que 6.000, y 8.000 es mejor que 7.000. ¿Sí? Entre más datos, mejor. Así que claramente debiera darme, en la presencia de un ruido B, no me parece, oye, pero ahí no dice ningún ruido B, así que efectivamente cuando no hay un ruido B, da lo mismo 6.000 o 5.000, ¿sí? Porque te tiene que dar el mismo parámetro porque es determinista básicamente. Como bien se dieron cuenta varios de ustedes. Entonces, pero si estoy sumando ruido B, entonces es mejor que yo tenga más datos que menos datos. O sea, son mejores 6.000 datos a 5.000 datos, ¿sí? Entonces ¿de qué me estáis hablando? ¿Sí? Pero el punto tiene que ver con el hecho de que efectivamente te preguntas, ¿de qué me estáis hablando? De que hay transientes iniciales. Nosotros conocemos en control de que hay transientes iniciales. ¿Sí? Y si hay transientes iniciales, debido a las condiciones iniciales, justamente, valga la redundancia, ¿sí? Hay transientes, y estos son transientes iniciales, debido a las condiciones iniciales. Yo tengo un transiente también, tuviera condiciones iniciales cero, le pongo hablando de control ahora, tengo condiciones iniciales cero, no funciona de referencia, le pongo un escalón, hay un transiente desde que estaba cero hasta que llegue el valor estacionario. Pero ese transiente no es por condiciones iniciales, ese transiente es por la dinámica del proceso, por los polos estables de la respuesta de primer orden, de lo que fuera. Pero estos son transientes no por la dinámica intrínseca del proceso, sino que por la condición inicial. Y si por las condiciones iniciales, sí, por las condiciones iniciales, digo yo. Y si tengo transiente por las condiciones iniciales, esos datos iniciales, esos primeros 1.000 datos, no son representativos del comportamiento del proceso en las condiciones que yo lo quiero modelar. ¿Sí? Entonces, el supuesto general de mínimo cuadrado es entre más datos mejor. O sea, 6.000 datos es siempre mejor que 5.000 datos, en el entendido que esos 6.000 datos están en las mismas condiciones de los 5.000 datos. ¿Sí? Fueron generados bajo las mismas condiciones del proceso. Pero la verdad, o lo que propone el ejercicio, preguntarse y darse cuenta, es que cuando las condiciones no son las mismas, es mejor tener 5.000 datos. Es mejor tener 5.000 datos de un comportamiento del proceso que se quiere modelar, a tener 6.000 datos, de los cuales los primeros 1.000 datos no son representativos del comportamiento del proceso porque están influidos por la condición inicial. ¿Sí? Entonces, ahí se detalla la interpretación de siempre es mejor tener más datos. ¿Sí? La letra chica es, siempre es mejor tener más datos, la letra chica es en las condiciones de operación del proceso. ¿Sí? Para tener más datos de operaciones de condiciones de proceso que no son las mismas, entonces eso no es bueno. ¿Sí? En ese caso es mejor no tener más datos, mejor tener... eso es lo que estamos hablando. No sé si Nicolás eso ayuda o no. Sí, sí ayuda, profe. Lo que significa es que si en tu caso te está dando así como variado, entonces tienes que exacerbar las diferencias de las condiciones del proceso. ¿Sí? Significa que los primeros 1.000 datos tienen que ser aún menos representativos que los últimos 5.000 datos, y ahí probablemente entonces tu estimado te van a dar ordenado. ¿Sí?
Profe, en ese caso entonces quizás sería bueno como para mostrar que en ¿Mm? verdad es mejor tomar más datos, es sacar esos 1000 datos y después, no sé, pues, los 5000 que tenía, a eso Ajá. nuevamente separar para un caso con las 5000 muestras y para otro con 3000, pero de esos 5000 que saqué las primeras 1000 muestras, así yo Te, tendría mejor te estimado. debieran, con 5.000 de los últimos 5.000, te debiera dar mejor que con 3.000 de los últimos 3.000. Ya, Ese es el telón de fondo del cual estamos hablando. ¿Sí? Si estamos bajo las mismas condiciones, siempre mejor es más datos. Pero pregúntate siempre primero si está en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, ahora en la operativa misma, si usted en algún momento más adelante está haciendo la memoria y tiene que hacer alguna identificación, tomen ejemplo de identificación, sobre todo si son pruebas que no le meten una PRBS, pero incluso si le meten una PRBS, pero los primeros datos, sobre todo, identifiquen primero la dinámica del proceso, métale un escalón para ver, mira, en 10 minutos asienta. ¿Sí? Entonces, métele una PRBS después, primero hace un escalón para cachar cuáles son las dinámicas del proceso. Se demora como 10 minutos en asentarse, ya, ok, son más o menos 10 minutos, o sea, la dinámica son como un cuarto de eso, son como 2,5 minutos, pero básicamente espera 10 minutos y la cosa ya está en estado estacionario. Pero yo no quiero estado estacionario para mí son datos para identificación, son datos muy poco informativos, solo son los valores de constante. Entonces, ahora una vez que tengo claro que se demora más o menos 10 minutos en asentarse, le chanto una PRBS, y cualquiera que sean las condiciones iniciales que pudiera tener al momento que yo le coloco una PRBS, esas condiciones iniciales van a ser filtradas por el proceso y el proceso tiene un asentamiento de 10 minutos. Entonces, le meto una PRBS, hago un experimento de media hora y los primeros 10 minutos lo descargo. ¿Se captó? sí, profe, se entiende ahí. Y me quedo con los últimos 20 minutos. Pero si pero no, 20 minutos es muy poco para mí, entonces quiero 30 minutos, entonces hace un experimento de 40 minutos y descarta los primeros 10 y te quedas con 30 minutos. ¿Sí? Entonces tenéis que tener conciencia que el comienzo son transientes de las condiciones iniciales filtradas por el proceso. ¿Sí? Y eso no son representativos del comportamiento del proceso que tú quieres tratar de modelar, porque son solo dependientes de la condición inicial. Eso básicamente. Efectivamente, ahí más o menos le hemos dado vuelta. Hemos extendido el primer problema de la tarea en direcciones distintas de las que estaban planteadas en blanco y negro, escritas ahí, digamos. En blanco y negro es lo que tiene que dar nomás. Pero me parece muy interesante. Ese es el trabajo que uno debiera hacer, y los felicito, digamos, por ese lado, digamos, del trabajo que debiera hacer uno para ir aprendiendo más y aceptando estos conceptos que al final del día no son, bueno, después de haberle dado una vuelta, por supuesto, al comienzo se ven como de qué estamos hablando, pero después uno le da la vuelta y chuta, sí, efectivamente tiene sentido, digamos, o sea, es como obvio que tendría que ser de esa manera, digamos, ¿sí? Y eso quiere decir que cuando lo empezamos a ver de esa manera, entonces, efectivamente, lo entendí, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir pantalla, y vamos a dejar de grabar, y